¿Un Nobel sirve para...? ¿Para qué sirve? ¿Para qué crees tú que sirve? I met Mario in 2005, and I was in DC, I think in 2006, late 2006, I met Mario again. And that's when I first brought up the idea. Yo lo conocía a Yehuda de la segunda vez que vine a Israel. Hacía poco tiempo que había contribuido a formar esta organización. Yeah, the green line is the armistice line of the ceasefire agreement from 1949. Una institución que lo que quiere es comunicar al resto de la sociedad israelí y al resto del mundo también los abusos, las injusticias que se cometen en los territorios ocupados por parte del ejército israelí. En el muro ahí se ve todito, ¿eh? What we do in Breaking the Science is very simple, mainly two things. The heart of our work is documenting testimonies. So video, audio taping soldiers and ex-soldiers about their experience in the occupied territories. And the second thing we do is we try to use our personal experience and the testimonies we gather as an educational and an advocacy tool. So a lot of lectures, panel discussions, and visits to the field. In front of us, Hebron. Sigue siendo una ciudad fantasma, despoblada, en la que prácticamente todos los accesos a la vieja ciudad, a la Kasbah, pues están sellados. Every road we're going to walk in today, this is how you need to imagine it, yeah? A bustling market of the largest Palestinian city in the West Bank. Esta parcela de ciudad es como un símbolo. Hay una especie de actitud irreconciliable que parece estar detrás de estas puertas selladas, detrás de estos comercios desaparecidos, y el hecho mismo de que sea una ciudad fantasma en la que no hay sino gatos, perros. Graffitis. Yeah. Vuelvo después de algunos años y en lo esencial nada ha cambiado, salvo que en esta ciudad fantasma han desaparecido las inscripciones contra los árabes. Te da una sensación de desolación y tienes también la impresión de que hay una violencia latente que en cualquier momento puede salir a la superficie, ¿no? The focus of the project is to bring authors from around the world and local Palestinian and Israeli authors to write about life under occupation. And to assemble all of these essays or stories or whatever they may be into a book that will come out on the 50th anniversary of the 1967 occupation. So in the South Hebron Hills there are 28 Palestinian villages. Yo había visitado Susía, sí. Esa la visité con Yehuda, Shaul, hace pues unos 8 años más o menos, y ahora hemos vuelto y bueno, y creo que hemos visto ahí uno de los problemas más graves, más serios que tiene Israel, que es el problema de los territorios ocupados, ¿no? Y todo lo que eso significa para el resto de la sociedad israelí. Okay. Pues quizá lo que más me impresionaba a mí en el caso de Susía es que a pesar de la situación tan difícil, tan dura que tienen que enfrentar, la aldea en lugar de desaparecer, como yo creí que ocurriría la primera vez que la visité, ha crecido. Hay
por lo menos 10 familias que en ese tiempo han vuelto a enfrentar la adversidad, en fin, que hemos visto, y creo que eso revela una esperanza, una ilusión, un optimismo que vista desde afuera la situación de Israel no justifica, ¿no? Muy bien, ¿y esto qué cosa es? Un sándwich, algo. Mario is related to Jimba. Mario has written and signed a petition against the demolition of the village. That's why it was important for me to take him down to the fire zone, even though it meant organizing, you know, the 3 cars and all that mess and all the bumpy areas. Hay la idea de que el premio Nobel mata a quienes lo reciben, los convierte en estatuas, y claro, las estatuas no están vivas, pero yo no quiero convertirme en una estatua, yo quiero estar vivo hasta el final. You see Mario in this trip, and I just say to myself one thing. I pray to God that in my age I will have the energy that he has in his age. And I'm 33 years old, yeah, far away from being 80 years old. La comunidad palestina es una comunidad muy pobre, es una comunidad que vive en unas condiciones muy limitadas por efecto de la ocupación, y entonces eso provee a Israel de una mano de obra muy barata que le puede contribuir mucho a ese desarrollo que tiene, y al mismo tiempo estar ejercitando de este modo, queriéndolo o no queriéndolo, una suerte de explotación. Creo que es uno de los problemas invisibles y sin embargo muy serios, que es el de la manera como, controlando el trabajo, la posibilidad de trabajo de los palestinos, tú puedes ejercer un control enorme sobre ellos, ¿no? Creo que todo eso es lo que hemos visto esta mañana en la frontera, en el checkpoint, donde vimos llegar a los trabajadores con permiso para venir a trabajar aquí a Jerusalén, ¿no? Vine el año 74 o 75, no recuerdo bien, a dar unas conferencias en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y me quedé un mes. C'est douloureux pour les amis d'Israël, parmi lesquels je me compte. Siempre digo que yo descubrí que todavía era un hombre de izquierda cuando llegué a Israel, porque encontré en Israel una izquierda que, a diferencia de la que venía yo criticando muchísimo en América Latina y en el resto del mundo, de pronto me encontré aquí en Israel una izquierda idealista, generosa, y que luchaba pues por denunciar los abusos que cometía el propio Israel en los territorios ocupados. Lo que he visto con mucha preocupación es, digamos, el crecimiento de esa ultraderecha nacionalista y religiosa, muy arrogante, que cree realmente que tiene el control del futuro del país. Our religion, like any religion that I've come encounter with, you can find whatever you want to find. Sanctifying the land over human beings, you can find ways to do that. But at the same time, if you want to justify standing up for justice and speaking truth to power and calling out inequality, whether you see it, you know, next door to you or 50 kilometers away, I think you can also find ways to do that through a religious angle. La religión es en muchísimos casos una fuente terrible de fanatismo, de dogmatismo, de intolerancia, de sentirse justo, con la verdad en tu mano y con el derecho a imponérsela a quien no cree en ella, ¿no? Incluso utilizando los medios más violentos. Esa es la historia de las religiones, sin excepción, en la historia del mundo, ¿no?
Do you have energy to walk a little bit to the? Yeah. Great. So we'll. Es muy terrible, ¿no? En esta urbanización, que es una de las urbanizaciones más pobres de Jerusalén, ver a los niños, ¿no? Los niños padecen, yo creo que muchísimo más que nadie, no los dejan ser niños, desde los primeros años tienen que vivir como adultos, unos la opresión, la represión, y otros, los niños de los colonos, viven enjaulados. Creo que Israel es un país muy distinto del que yo vi la última vez que estuve aquí hace 6 años. Parece mentira cómo en 6 años se pueden producir cambios tan importantes en una sociedad, en un país. Creo que en un sentido los problemas se han agravado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengan solución, pero sí que será más difícil, que habrá que poner más voluntad y más imaginación en encontrarles una salida, ¿no? This is one of the houses taken over because the settler group said this land belongs to us. What our generation, my generation, understands is that peace is a word that lost its meaning here. Who will stand here in front of your camera and tell you he doesn't want peace? Of violence from settlers against Palestinians? But these are all words. What really matters is, are we willing to accept a reality where we don't rule Palestinians? The threat to our existence as Israeli Jews here doesn't come from the potential of Palestinians getting freedom and liberty, but rather the opposite. You know, I think our existence here, our ability to live here in a democratic, decent society, is threatened by the occupation. This one right here was a house taken over in 2003. Israel is a magic place. Israel has achieved some really great things. But the occupation, 49 years of military rule over millions of people, is morally indefensible. The big demolition was in 1990. Es el problema básicamente de la ocupación, es el gran problema de Israel, ¿no? Creo que todos los otros problemas son más bien de segundo orden, pero la ocupación, el hecho de convertirse en un país colonial, es profundamente corruptor. No solamente hace daño a la víctima, al colonizado, sino hace daño al victimario, al colonizador, ¿no? Corrompe profundamente, digamos, su manera de ver las cosas, su manera de ser, las instituciones, y por eso es que yo creo que ese problema es un riesgo muy grande para la supervivencia de la democracia en Israel. Con el Nobel o sin el Nobel, lo que puedes hacer para acabar con las injusticias o de tu país o del y ya no digo del mundo, es muy poco lo que puedes hacer. Pero siempre es preferible hacer algo que no hacer nada, ¿no es cierto? Creo que eso es lo importante, tratar de hacer algo, aunque sea muy poco, pues eso siempre es preferible a, digamos, sentirse exonerado de toda responsabilidad frente a lo que ocurre a tu alrededor.